Otro éxito editorial. Amazon lanza el libro de José Maeda Asensio, investigador sudamericano, geodesia y templos monumentales mochicas y sicanes. Será otro bestseller de Amazon para el mundo. A ver, imagina que de repente se descubre que las catedrales góticas medievales esparcidas por toda Europa no se construyeron simplemente donde había un buen terreno. Claro, o una aldea que prosperaba, ¿no? Exacto. Imagina que al coger un mapa, alguien se da cuenta de que Notre Dame, la Catedral de Burgos y el Duomo de Milán fueron colocadas sobre una cuadrícula matemática perfecta, Madre mía. alineadas con una precisión que parecería requerir láseres invisibles, atravesando montañas, salvando ríos, bosques enteros. Y todo esto, claro, siglos antes de que a alguien se le ocurriera inventar el GPS o una brújula moderna. Es que suena totalmente al argumento de una novela de ciencia ficción, la verdad. Totalmente. Pero claro, si eso fuera real, sería una reescritura completa de la historia de la ingeniería, porque solemos tener esta visión un tanto, no sé, condescendiente del pasado. Sí, como de que eran primitivos. Eso es, asumiendo que el mundo antiguo era caótico, que la gente construía donde buenamente podía y que la precisión absoluta es un invento exclusivo de nuestra era digital. Ya, y resulta que no. Resulta que no. Cuando uno se detiene a mirar el paisaje con la lente adecuada, a veces descubre que el orden ya estaba allí, un orden colosal, codificado directamente en la Tierra. Vale, pues vamos a desgranar esto porque lo que tenemos hoy sobre la mesa es precisamente esa cuadrícula imposible. Pero ojo, no en Europa. No, nos vamos bastante más lejos. Exacto. Viajamos a la costa norte de Perú, al desierto y los valles de la región de Lambayeque. Para la gente que nos escucha y disfruta con esa sensación de vértigo intelectual al descubrir que el pasado era mucho más avanzado de lo que imaginamos, esta inmersión a fondo va a ser un hallazgo brutal. Desde luego. Tenemos coordenadas exactas, textos arqueológicos y un mapa cartográfico detallado que revela un secreto monumental escondido a plena vista, literalmente bajo toneladas de arena. Estamos hablando de una red invisible de pirámides. Y para entender la magnitud de esto, hay que imaginarse el terreno físico, porque no es una llanura suave y verde. ¿Qué va? Es un entorno muy agreste, donde el desierto choca directamente con los Andes y los valles fluviales. Y descubrir un patrón geométrico a escala regional en un lugar así no es algo que se logre mirando fotos por satélite desde un despacho cómodo, ¿eh? Claro, requiere trabajo de campo duro. Sudor, arena y botas sobre el terreno durante décadas. Y aquí es vital sentar las bases desde el principio. Toda esta inmensa infraestructura geodésica sale a la luz gracias a la investigación original y pionera del maestro José Maeda Asensio. Una labor de perseverancia absoluta. Absoluta. Él es el verdadero autor de estas mediciones. Él fue quien caminó este desierto topografiando lo que parecía inconexo, hasta sacar a la luz esta increíble red de huacas, que, huacas es el término que usamos para referirnos a estos inmensos templos o pirámides de adobe. Vale, antes de lanzarnos a ver la red completa y perdernos en la geometría, creo que hay que entender cómo se conectan dos puntos simples. Porque, trazar una línea en un papel es muy fácil. Sí, con una regla cualquiera lo hace. Claro, pero trazarla en un desierto escarpado es otra historia. Si tomamos los primeros datos geográficos documentados por Maeda, el kilómetro cero de esta historia nos lleva a Pampa Grande, un nombre que ya impone. Y tanto. Pampa Grande fue, de hecho, el último gran centro de dirección política de la cultura moche. Hay que situarse temporalmente, ¿eh? Estamos hablando de las fases de ocupación mochica 3 y 4. Para ubicarnos, eso sería entre los años 350 y 700 después de Cristo, más o menos. Aproximadamente, sí. Es una civilización que construía pirámides con millones de ladrillos de adobe en un entorno donde, fíjate, el control del agua era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Y precisamente allí, en Pampa Grande, Maeda documenta el primer gran nodo topográfico, la Huaca La Capilla. Ajá. A partir de aquí, él mide la distancia hasta otro gigante de adobe, la Huaca Rajada, que es mundialmente famosa por las tumbas del Señor de Zipán.
Y la distancia que mide entre estas dos pirámides es de 12,8 kilómetros exactos, en dirección noreste. Que ya es una distancia considerable para mantener una línea visual pura, pero la verdadera sorpresa surge cuando Maeda toma ese vector, esa línea recta entre la capilla y Huaca Rajada y decide seguir su trayectoria exacta. La extiende hacia el horizonte. Exacto. La extiende con un rumbo inamovible, de oeste 17 grados sur. El vector atraviesa toda la aridez del terreno y de repente, ¡pam!, golpea directamente contra un tercer coloso. La Huaca Sinán, en la zona de Etén. Y ojo, no está a la vuelta de la esquina. ¡Para nada! Está a exactamente 30 kilómetros de distancia. 30 kilómetros manteniendo una línea recta sobre valles y dunas. Para visualizarlo, es como descubrir que trazaron una línea milimétrica desde la Puerta del Sol en Madrid hasta Alcalá de Henares, usando láseres invisibles. ¿Es una barbaridad? Y me parece increíble que esta Huaca Sinán aún conserve, bueno, lo que las fuentes llaman arquitectura volumétrica. O sea, que no es un montículo de tierra erosionado, es un edificio masivo. De hecho, el investigador Enrique Bruning la fotografió casi intacta en 1904. Esa fotografía de Bruning es crucial, porque atestigua el tamaño real de estos marcadores geodésicos antes de que el clima moderno y los saqueadores hicieran de las suyas, porque eran balizas gigantescas. Ya, pero la pregunta del millón es cómo lograban alinear 3 pirámides a lo largo de 30 kilómetros sin teodolitos, sin brújulas y sin drones. Pues la respuesta está en una ingeniería humana muy básica, pero ejecutada a la perfección: el sistema de jalones. O sea, ir clavando palos en el suelo y mirar a través de ellos. Simplificándolo muchísimo, sí. O sea, utilizaban la alineación visual directa. Plantas 3 estacas altas en el terreno, te sitúas detrás de la primera y miras hacia la tercera. Si la del medio bloquea tu visión de la tercera, bingo, estás en una línea perfectamente recta. Parece fácil decirlo. Claro, pero hazlo en el desierto. Si haces esto al amanecer, cuando el aire está quieto y no hay distorsión térmica, puedes prolongar esa línea durante kilómetros. Solo tienes que ir moviendo la estaca trasera hacia adelante una y otra vez, superando colinas y dunas. Es un trabajo físico y mental brutal. Y lo fascinante de esto es que no se trata de caminos visibles, ¿verdad? No lo hacían por pura estética geométrica. No, para nada. Son líneas imaginarias. Y hay un detalle en la investigación de Maeda que conecta todo este conocimiento abstracto con el barro y el sudor de la vida diaria. La agricultura. Exacto. Estos alineamientos cruzan puntos estratégicos muy específicos, como las antiguas tomas de control de agua del canal Taimí. Este era un canal inmenso que unía los ríos Chancay y La Leche. Básicamente, la red de Huacas era también el esqueleto administrativo del agua. Y claro, el agua allí no fluye por casualidad. Se canaliza con gradientes de inclinación hiperprecisos para que la gravedad trabaje sin destruir los canales. Geodesia y supervivencia eran la misma cosa. Totalmente. Vale, entiendo el inmenso mérito técnico, y aquí es donde se pone realmente interesante, pero tengo que hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Porque la mente humana juega muy malas pasadas. El cerebro está programado para ver patrones. Hay un fenómeno psicológico, la apofenia, que nos hace ver una cara en Marte o un dragón en una nube. Sí, ver conexiones donde no las hay. Eso es, si tenemos un mapa de Lambayeque, salpicado por cientos de ruinas y puntos arqueológicos, ¿cómo sabemos que esto no es solo una coincidencia? O sea, si lanzo un puñado de arroz sobre un mapa, seguro que puedo trazar triángulos entre los granos al azar. Es el argumento escéptico fundamental, y haces muy bien en plantearlo. Pero la diferencia entre tirar arroz en un mapa y el trabajo de Maeda reside en las matemáticas, en la repetición exacta a escala macro. ¿A qué te refieres con repetición exacta? Pues que cuando unes 3 puntos a lo largo de 30 kilómetros, vale, podría ser suerte. Pero cuando esos puntos comienzan a cerrar polígonos perfectos y ves una repetición exacta de distancias y rumbos precisos, la aleatoriedad se desploma estadísticamente. Hay una intencionalidad arquitectónica a escala macrorregional. Pues hablemos de esa geometría, porque al ver el mapa a escala 1/200.000 que levantó Maeda, lo primero que salta a la vista son figuras colosales. Él documenta un primer gran triángulo isósceles. Sí, fíjate en los vértices. 2 ya los conocemos. La Capilla y Sinán. Eso es. Y el tercer vértice es un punto estratégico cerca del Cerro de Luya. Para que te hagas una idea de la precisión, Sinán se alinea con la zona de Coluz.
con un rumbo exacto de norte 36 grados este, a 13,5 kilómetros. Madre mía, 13 kilómetros y medio clavados. Y la cosa no acaba ahí porque el mapa muestra lo que llamamos triángulos inscritos, ¿no? Triángulos dentro de otros triángulos. Así es. Maeda mapea uno de estos triángulos inscritos, cuyo vértice está en un promontorio llamado Cerro dos Tetas, en Pomalca, otro vértice está en La Capilla, y la línea que los une pasa quirúrgicamente por encima de dos pequeñas huacas intermedias, La Humedad y Huaca Brava. O sea que construyeron las huacas pequeñas justo sobre la línea imaginaria que une las grandes. Exactamente. No hay arroz esparcido aquí. ¡Increíble! Y hay otro triángulo inscrito que conecta La Capilla, Sinán y Coyús, y la línea visual cruza las huacas Árbolu y Santa Rosa. Y ojo con esto porque los huaqueros, los saqueadores locales, aseguran haber encontrado ricas tumbas mochicas en esas huacas. Lo cual te dice que no son simples montones de tierra. Son centros de poder de la élite colocados deliberadamente sobre el vector matemático. Y las distancias se repiten sin parar. Observo en el mapa de Maeda tramos de 11 kilómetros, 13 kilómetros, 15 kilómetros. Y el desafío técnico es bárbaro porque los nodos se conectan cruzando perpendicularmente los ríos Reque y Chicana. Claro, imagina cruzar un valle fluvial. Si estás usando el sistema de estacas visuales, tienes que proyectar esa línea por encima del agua hacia el otro lado del valle. Es un dominio visual del paisaje que ignora los obstáculos físicos. Y hay distancias que empequeñecen esos 15 kilómetros. O sea, veo una inmensa diagonal en el mapa de Maeda. Ah, la gran diagonal, sí. Es una línea de 43 kilómetros. 43. Empieza en 7 techos en el Cerro Reque, atraviesa Colán, corta por Huaca Alto Perú y termina impactando de lleno en Huaca Rajada. Es una salvajada. Y mira los rumbos, porque descartan la casualidad. Desde Huaca Rajada, Maeda midió un rumbo norte 56 grados oeste hacia las huacas Árbolu y Brava. Y desde el mismo origen, si giras a norte 81 grados oeste, das directo con Alto Perú. Es asombroso. Y creo que llegados a este punto es vital hacer una aclaración sobre la autoría de todo esto. Porque al investigar civilizaciones antiguas, a veces los nombres de los investigadores se confunden o se solapan en la literatura. Sí, esto pasa muchísimo. Es muy importante separar las dos grandes investigaciones que mencionan las fuentes en los años 80. Claro, porque por un lado tenemos el trabajo de Gary Hurton, un arqueoastrónomo de la Universidad de Colgate. Exacto. En enero del 85, Hurton fue a Lambayeque con unos 15 estudiantes norteamericanos y su trabajo se enfocó en el complejo de Sicán en Batangrande. Y su enfoque era muy distinto, ¿no? Totalmente distinto. Él miraba al cielo. Su teoría era que la arquitectura reproducía constelaciones específicas como las Pléyades, lo que allí llaman las cabrillas. Es un planteamiento fascinante que, por cierto, Izumi Shimada apoyó 10 años después. Vale, pero entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra cuadrícula de la Tierra? Pues significa que hay que darle el crédito a quien lo tiene. En esa misma expedición de Hurton estaba el maestro José Maeda. Y mientras Hurton miró hacia arriba para mapear las estrellas, Maeda estaba midiendo la Tierra con su topografía. Revelando esta inmensa telaraña de ingeniería moche. O sea, el mapa de la capilla de Zipán, los triángulos, todo esto es obra de Maeda, diferenciándose del enfoque puramente estelar de Hurton. Eso es. Maeda sintetizó la geografía física con la arqueología sobre el terreno. Y esto nos plantea una pregunta importantísima. Si los moche crearon esto, ¿qué pasó después de ellos? Claro, porque hay una brecha temporal enorme. La hecatombe del gobierno moche en la costa norte, por temas climáticos, y la desaparición posterior del estado Sicán ocurrieron siglos antes de que llegaran los incas. Siglos. Y sin embargo, casi 1000 años después de los moche, cuando los incas organizan su capital en Cusco, utilizan una técnica sospechosamente similar. Los famosos ceques, ¿verdad? Exacto, los ceques. Líneas imaginarias que partían de un solo punto, el Coricancha en Cusco, como si fueran los radios de la rueda de una bicicleta. Y tenían funciones astronómicas y de calendario. Hubo estudios muy potentes sobre esto, como el de Suidema en el 64 y el propio Hurton en el 84. Es como si compartieran un código fuente para leer el paisaje, transmitido a través de milenios, porque las fuentes dicen que las raíces son aún más antiguas. En la Huaca, la Soledad, encontraron un dibujo en un muro que recuerda estos ceques. Un dibujo de líneas radiales, ¿sí?
Shimada llegó a decir en el 81 que recordaba a las misteriosas líneas del desierto de Nazca. Y hay un detalle que a mí me vuela la cabeza. El sitio de Tambo de Posope. Quien nos escuche, Tambo de Posope es una magnífica construcción inca, un edificio rectangular de 35 por 46 metros de adobe y, oh sorpresa, está construido exactamente sobre la línea de alineamiento moche entre la capilla y Cintú. O sea, los incas llegaron 1000 años después, leyeron el territorio, reconocieron esa red invisible moche y decidieron que ese nodo geodésico era tan importante que debían reconstruir encima. Respetaron la geodesia moche al milímetro. Es que si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que para estas culturas, el territorio no era solo espacio para cultivar o vivir, era un instrumento de medición a escala gigante, un documento matemático impreso en la propia tierra. Es un nivel de sofisticación que todavía hoy nos cuesta asimilar. Desde luego. Recapitulemos un poco la inmensidad de este logro. Hemos hablado de pirámides sincronizadas a 30 y 40 kilómetros de distancia, triángulos perfectos cruzando ríos, tomas de agua enlazadas matemáticamente. Y todo esto revelado gracias a la persistencia topográfica de José Maeda Asensio. Que supo mirar la tierra. Exacto. Su trabajo pionero desveló esta red oculta bajo la arena, separando su aportación de la pura arqueoastronomía. Es un legado fascinante. Y fíjate, yo me despido dejando una idea para reflexionar a quien nos esté escuchando. A ver, cuéntanos. Si estas civilizaciones fueron capaces de sincronizar docenas de pirámides a través de kilómetros de desierto escarpado sin tecnología moderna, ¿qué otras redes invisibles podrían estar ahí latentes? ¿A qué te refieres? ¿Más pirámides? No. Me refiero a que si tienes líneas de visión perfectas de 40 kilómetros, tal vez construyeron redes de comunicación visual con espejos o corredores de resonancia acústica usando la acústica de los valles. Podrían estar transmitiendo información a la velocidad de la luz o del sonido por los Andes siglos antes del telégrafo. Y esas redes siguen ahí, esperando a que alguien con paciencia se detenga a medirlas. Vaya tela. Es una imagen potentísima, que cambia por completo cómo vemos estas montañas. Te deja con ganas de coger una mochila y una cinta métrica y salir a explorar. Totalmente. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a desgranar esta red geodésica tan alucinante. A quien nos acompañe hoy, le animamos a mantener viva la curiosidad intelectual. Hasta la próxima exploración.